una reflexión, o más bien una experiencia. El hecho de que es la primera vez que me corresponde presentar un libro de Víctor Vidó, pese a que nos conocemos, ya que somos amigos desde el año 1990, o sea que hace 33 años que nos conocimos. Y lo que significa que desde entonces conozco su obra y doy fe de su trayectoria como poeta, y por lo tanto conozco todos sus libros. Y esa es una virtud importante para uno hablar de un libro, de una obra de un escritor, conocer su vida, porque relacionar la vida, la biografía con la obra es muy importante y es muy rentable, ¿no? Desde el punto de vista de la crítica literaria. Cuando uno conoce al autor tiene más ventaja que cuando uno lo conoce y cuando va a abordar exclusivamente la obra literaria. Yo he titulado este texto Víctor Vidó y la poesía como reflexión moral. Y adrede tomé un epígrafe que dice: nada puede abolir el infinito, que es del propio Víctor Vidó. Lo tomé como un verso de su poesía, una especie de homenaje a lo que fue una práctica de la generación al que se Vidó de los 80, y era de usar de manera casi obsesiva epígrafes en casi todos los poemas o en todos los libros. Dentro del concierto de las voces poéticas de la década de los 80, de los años 80, que emergieron con particular acento y singularidad, la voz de Víctor Vidó sobresale por su matiz reflexivo y sobriedad en su composición dentro de la denominada generación de los 80. Si en la lírica criolla existe un arquetipo de poesía moral, en la acepción que obedezca de la tradición hispánica, la de Vidó se define por derecho propio. Así como existe la poesía social, la amorosa, la experimental, la conversacional o la satírica, también existe la poesía intimista. Y en esta vertiente es donde sitúo el universo poético que ha venido cincelando y esculpiendo con pulso de orfebre y visión filosófica el poeta y ensayista Víctor Vidó. Poesía secreta, silenciosa, sin estridencia, más que dialogante, monologante, o que dialoga con la tradición poética oriental, con su cultura, su filosofía y su espiritualidad. De ahí que la suya, antes que un canto, o más que cantar, o antes que épica, se sumerge y emparenta con el silencio. No visto como oposición dialéctica a las palabras, sino como la creación de un lenguaje en que la búsqueda de la sabiduría se convierte en la esencia de su discurso poético. Dos ejes vertebran su mundo poético: la contemplación y la reflexión, como categorías no de estirpe psicológica sino filosófica, escritos o dichos sin desmesuras ni rebuscamientos expresivos o sintácticos. Su poesía acaso la define su obra pictórica, como el que ustedes pueden ver que sirve de portada del libro, oficio o arte visual que ha llevado a la par con la práctica del verso. De ahí que sus palabras parecen dibujadas o plasmadas en la página, o colocadas en un ejercicio que proviene más del cálculo que del azar, contrario a la poética surrealista. Con enorme economía verbal, sorprendente y obsesiva brevedad, en la que brota una especie de poética de lo breve o niño, cada poema de Víctor Vidó semeja a una figura geométrica, enmarcada en los dictámenes de la visión y vigilada por la razón, antes que por la pasión y el fervor. En este poemario y en todos los anteriores, Vidó ha trazado una misma línea poética, un hilo expresivo que define y revela su intencionalidad estética y su poética interior. Gran lector y practicante del budismo y estudioso de los saberes orientales,
lo cual define en cierto modo su temperamento existencial y su estirpe poética. Pintor del silencio o poeta del pensamiento, o viceversa, Vidó ha articulado una obra en la que prevalece el imperio de la brevedad, la intimidad ontológica y el ascetismo del deseo. Desde su primer libro, titulado Cuaderno de Condenados de 1986, pasando por Poemas de la Tortuga de 1994, hasta Suma Presencia de 1999, nuestro poeta ha desarrollado una vocación sacerdotal por el oficio constante y obsesivo de la poesía. Así pues, ha creado una obra en verso atravesada por el mismo eje argumental y desde una óptica metafísica más oriental que occidental. Escrito y concebido, acaso no adrede, este poemario posee un tono imperativo, o más bien vocativo, siempre dirigido a un tú, a una alteridad enmascarada, desdoblada sobre la otredad de un otro femenino, como ficción o máscara. La poesía aquí deviene no canto, sino introspección, monólogo de lo íntimo, de un espíritu agazapado que delata o revela su timidez. Vidó crea un mundo de soledad, de sordidez, poblado más de crepúsculos que de auroras, menos de luces que de sombras, y donde la oscuridad triunfa sobre la claridad, la noche sobre el día, o más bien, articulada entre los claroscuros de las palabras y sus representaciones. En cierto sentido, hay menos memoria que olvido y un viaje sin retorno en el que el ser poético abre las puertas de las percepciones a cambio de naufragar en el territorio del insomnio, la culpa o el dolor. Este universo de símbolos y emblemas que puebla y habita la sensibilidad de Vidó se caracteriza por la aflicción, el adiós y la resaca del mundo. Son visiones, contemplaciones y experiencias transformadas o transfiguradas en hondas y a la vez sobrias reflexiones del hombre y su destino, es decir, de la vida que se diluye en la muerte. Oigamos sus palabras del poema Resaca. Ya sé que no soy un soñador, el sueño es como las nubes, ahora se discierne frágil e inusual como un capricho golpeando la oquedad luminosa. En sus versos se perciben la bulia y el desconsuelo del drama existencial del hombre contemporáneo que vive en una odisea agónica y en un vacío cósmico. Y esta vacuidad, que resuena de modo casi imperceptible, representa el dolor y el desencanto ontológico del mundo que el poeta padece, siente y que emplea como experiencia vital y verbal. Sí. Amar apenas consuela ante el espectáculo como símbolo del drama cósmico, sentencia. Para Vidó, estar vivo encarna un vacío, esa vacuidad budista que se transfigura en plenitud vital, sin esperanza y sin vocación de eternidad. Así lo oímos decir: una armadura de silencio toca el vacío de estar vivo. Dice: lo lacónico es un recurso que ha perseguido desde sus inicios en la escritura poética a Vidó, al desarrollar imágenes contenidas y de aliento conceptual, o acaso reprimidas por su temperamento místico y ascético. Basta esta muestra de 3 versos. El poema está: la brevedad de lo insólito esconde la libertad que viva la sucesión de la promesa. Poesía hecha más de dudas que de certezas, en una hazaña de la voluntad consciente, y donde no hay espacio ni tiempo para el júbilo o la fiesta, sino para la meditación trascendental y la reflexión de lo contemplado, o visto y entrevisto, pero siempre metabolizado por su conciencia estética y su pensamiento poético. La nostalgia de lo perdido y la promesa del pasado, en esta poética de Víctor Vidó,
El sueño y el delirio de la ensoñación impulsan el fluir de su palabra en su proceso de enunciación y capacidad para el amor y el desamor, el consuelo y el desconsuelo del mundo, en que la vida se vuelve un desengaño del tiempo. Sí, amar es el largo camino de no ser siendo, dice. Lo visible y lo deseado actúan siempre en su poética como ejes que explican el fondo o trasfondo de su escritura, y en que la técnica poética o filosofía de la composición, como diría Edgar Allan Poe, evoca la forma del aforismo que le dio origen o punto de partida a la filosofía, luego de brotar de las entrañas y del seno de la poesía en la antigüedad clásica helenística. De ahí que en el corpus de su obra poética pueden percibirse los ecos de ciertas estructuras aforísticas cargadas de ideas y reflexiones, como en la gran tradición del pensamiento filosófico occidental griego o en los moralistas franceses de los siglos XVII y XVIII. En la poesía total de Vidot, la materia prima, como se sabe, es el pensamiento, elaborado desde una experiencia metafísica y desde una meditación trascendental de estirpe pagana y laica. Sus reflexiones serenas, secretas y silenciosas postulan visiones y luminosidades, más soliloquios que diálogos, que crean estos breves poemas, los cuales beben en la fuente de la tradición poética metafísica y en los manantiales amarillos de la sabiduría ancestral y antigua. También se nutre del mundo espiritual y de las filosofías secretas que nacieron del neoplatonismo y del neopaganismo. Vidot no instrumentaliza la poesía para ponerla al servicio de un ideal ético, filosófico o religioso, pero sí la vigila su moral poética y su moral social. Oigamos su voz. Haber nacido no garantiza nada. La hipocresía es un maquillaje infernal, y no hay mejor actor que tu hermana. Me extraña si no muero en el intento de atisbar hombres en la cueva luchando por sobresalir, sin importar la gula. Los perversos son ovejas agoreras. En cuanto mis manos me despiertan, pues Mario presentamos esta noche, hay un poema que se puede leer perfectamente con su poética o el haz poética de este libro. Se titula Un señuelo en la piel y dice así, lo voy a leer íntegro. Una ilusión se encarna en cualquier momento. Por ejemplo, ahora que usted lee este poema y cree estar desenterrando cadáveres perfumados, el poema tiene su historia ajena a la suya y, por supuesto, a la mía. 3 puntos del soñar. El poema es un ave en el cielo. Quien lo mira extrae de sí lo que señala, una hinchazón en el alma y un señuelo en la piel. Si algo reservo o miro con reticencia en Vidot, es el hecho de escribir poemas sin las desgarraduras y la desesperación de muchos poetas occidentales, y también que se distancia de la poesía escrita en alta voz, pues su poesía brota, sin embargo, de la experiencia del silencio, la serenidad, la quietud, la templanza y la sabiduría. Y es una poesía, no obstante, que celebro porque tiene vocación de sabiduría, como las grandes obras literarias clásicas que encierran la sabiduría eterna, inagotable e inmortal. Ese sustrato del saber no científico, humanístico, aparentemente inútil, pero útil para la vida y la muerte, la memoria y el espíritu. En Víctor Vidot, pues, la poesía es síntesis e intuición de lo visible, relámpagos y fulgores de la penumbra en que la vida muestra los claroscuros del dolor y del amor. En su mundo, el hombre no tiene retorno, todo pasa y no vuelve.
y donde el hombre es un peregrino cuya sombra yerra entre el insomnio y la nostalgia de sí mismo. El hombre y su sombra pasan sin sueño por la vida, busca la dicha y se pierde en el laberinto de su destino, en el camino de su porvenir. Así lo vemos decir en su poema El Camino, cito: al explorar el camino doy un salto sobre mí, no es alto por densidad soterrada e inconclusa de la hora. Afianzar el espíritu ilumina lo enigmático y sereno, puro gozo la presencia, manantial inefable del camino. En Víctor Vidón, el poeta y el pensador, siempre está latente en voluntad de sabiduría por lograr la búsqueda de la consagración del ser a través de la meditación poética. Su poesía aparece, en efecto, dándonos lecciones de sencillez y silencio, como si fuera escrita con los ojos cerrados de la iluminación y a la vez abiertos para definir los misterios del mundo, de la vida y de la muerte. Sí, bueno sería saber quién es el creador, en cambio, solemos negar lo que apenas sospechamos, con arrogancia de haber despertado, afirma. Pero como bien nos dice el mismo poeta, cito: el silencio tiene su antorcha y nadie logra entenderlo, manía de reducir la ignorancia en pura sabiduría. Como se ve y se aprecia, Víctor Vidó continúa en este poemario abrazado y apegado a la misma poética inicial, lineal, unitaria y monolítica, desde su primer libro, como la de aquellos poetas cuyas obras completas conforman o constituyen una sola obra, es decir, una unidad dentro de una variedad de ideas, registros, aspectos, mundos y símbolos que pueblan la vida y sus significaciones. Pertenece así a la estirpe o tribu de aquellos poetas que escriben una misma obra como una casa inexpugnable o como un castillo gótico que apunta hacia el cielo iluminado o estrellado, en una empresa titánica de orfebrería verbal en línea recta, sin sinuosidades, ni laberintos, ni pliegues, ni curvas. He aquí a un poeta despertado por sus propias manos. Muchas gracias.